Las palabras de mi hijo atravesaron mi pecho como un cuchillo ardiendo. «Tú ya no eres mi madre», lo dijo frente a todos, en medio de la sala de mi propia casa, con los ojos llenos de un desprecio que jamás imaginé ver en su rostro. Y yo, María Elena Sánchez, una mujer de 62 años que había dado toda su vida por ese niño, me quedé paralizada, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Fue en la cena de Navidad. Toda la familia estaba reunida en mi pequeña casa de Coyoacán. El aroma del mole poblano que había preparado desde las 5 de la mañana llenaba el aire, mezclándose con el olor de las tortillas recién hechas y el ponche de frutas que hervía en la estufa. Había puesto la mesa con el mantel bordado que mi madre me regaló hace 30 años, el mismo que usaba solo en ocasiones especiales. Las veladoras parpadeaban suavemente, creando sombras danzantes en las paredes color terracota. Mi hijo Andrés había llegado tarde, como siempre últimamente. Llegó con su esposa Valeria, una mujer de 35 años, delgada, con el cabello perfectamente lacio y una mirada que siempre me pareció calculadora, aunque yo trataba de no juzgar. Después de todo, era la madre de mis 2 nietos, Sebastián y Camila, los únicos rayos de luz en mis días cada vez más solitarios. Todo comenzó cuando les ofrecí quedarme con los niños durante las vacaciones de invierno. «Sé que trabajan mucho», les dije con una sonrisa, sirviendo más mole en el plato de Andrés. «Yo puedo cuidarlos, como siempre lo he hecho. Pueden descansar, ir a algún lado juntos». La mirada de Valeria se endureció. Sus dedos se cerraron alrededor de la copa de vino tinto y vi cómo sus nudillos se ponían blancos. Andrés dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco que hizo que todos en la mesa guardaran silencio. El ruido de los niños jugando en el jardín se sentía ahora lejano, como si viniera de otro mundo. «Mamá», dijo Andrés con una voz fría que no reconocí, «ya hablamos de esto. Los niños se quedan con nosotros». «Pero hijo», traté de explicar, sintiendo un nudo en la garganta. «Solo quiero ayudar. Yo siempre los he cuidado cuando...» «Ya basta», gritó él, levantándose de la silla con tanta fuerza que ésta cayó hacia atrás con un estruendo. «Estoy harto de tu manipulación. Siempre es lo mismo contigo. Siempre haciéndote la víctima, la mártir que todo lo sacrificó». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, mi propia respiración entrecortada. Mis hermanas, sentadas al otro lado de la mesa, bajaron la mirada. Mi cuñado se aclaró la garganta incómodamente. «Andrés, por favor», susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a arder en mis ojos. «No entiendo qué hice mal». Y entonces lo dijo, con los ojos llenos de rabia, con el rostro contorsionado en una mueca que no parecía pertenecer a mi niño, a ese bebé que amamanté durante 2 años, a ese adolescente que lloraba en mis brazos cuando su primer amor lo dejó. «Tú ya no eres mi madre. No quiero volver a verte. Nos vamos, Valeria». La casa quedó en silencio absoluto después de que azotaron la puerta. Solo quedó el eco de sus palabras, rebotando en las paredes como balas perdidas. Y yo, de pie junto a la mesa llena de comida que nadie comería, con el corazón destrozado en 1000 pedazos, sin entender qué acababa de pasar. Pero lo que no sabía en ese momento, lo que no podía imaginar mientras mis hermanas trataban torpemente de consolarme, era que al día siguiente todo cambiaría. Al día siguiente, mi teléfono sonaría con una llamada que lo revelaría todo. Una llamada de Valeria, llorando desesperadamente, pidiéndome ayuda. Y entonces, solo entonces, comenzaría a entender la verdad. Me llamo María Elena Sánchez, viuda de Morales. Nací en un pequeño pueblo de Oaxaca, pero he vivido los últimos 40 años en la Ciudad de México, específicamente en esta casa de Coyoacán, que compré con el sudor de mi frente, limpiando casas ajenas por 30 años. Soy una mujer morena, de manos callosas y espalda adolorida, pero con un corazón que siempre fue demasiado grande para mi propio bien. Mi esposo, Roberto, murió hace 15 años de un infarto fulminante. Trabajaba como mecánico en un taller de la colonia Roma. Era un buen hombre, aunque tomaba más de la cuenta los fines de semana. Cuando murió, Andrés tenía apenas 19 años y estaba en la universidad, estudiando administración de empresas en una universidad privada que yo pagaba con trabajos extras. Limpiaba oficinas por las noches, lavaba ropa ajena los domingos, vendía tamales en las mañanas antes de ir a mi trabajo principal.
Nunca le faltó nada a mi hijo, jamás. Cuando otros niños del barrio caminaban descalzos, Andrés tenía zapatos nuevos cada semestre escolar. Cuando sus compañeros de escuela llevaban tortas de frijoles para el recreo, yo me aseguraba de que mi niño tuviera un lonche completo, sándwich, fruta, jugo y una galletita de piloncillo que horneaba los domingos. Mi casa es pequeña pero acogedora. Tiene 2 plantas. La planta baja tiene una sala con un sillón color vino que compré en Abonos hace 20 años, una cocina amplia con azulejos de Talavera que instalé con mis propias manos y un pequeño comedor donde caben 6 personas apretadas. Arriba hay 3 recámaras. La mía, la que fue de Andrés y que ahora uso como cuarto de costura, y un cuarto pequeño que sirve de bodega, pero que siempre mantuve listo por si mis nietos querían quedarse. Cada habitación tiene fotografías. Andrés de bebé, gordito y sonriente. Andrés en su primera comunión, con su traje blanco y su misal en la mano. Andrés graduándose de la universidad, con su birrete y toga, y yo a su lado, con mi mejor vestido de poliéster, orgullosa como nunca en mi vida. Y después, las fotos de la boda. Andrés y Valeria bajo el arco de flores blancas en los jardines de Xochimilco. Yo, de pie junto a ellos, con un vestido color durazno que me costó 2 meses de ahorros. Valeria vino de una familia diferente. Su padre era contador, su madre maestra de secundaria. Vivían en Polanco. Cuando Andrés me la presentó, hace 7 años, noté de inmediato cómo ella miraba mi casa con una mezcla de sorpresa y desdén mal disimulado. Cómo tocaba las cosas como si temiera ensuciarse. Cómo arrugaba la nariz cuando le ofrecía atole de maíz. Pero yo callé, porque mi hijo la amaba, y porque pensé que con el tiempo ella me aceptaría. Pensé que cuando nacieran los niños, todo sería diferente, y durante un tiempo lo fue. Cuando nació Sebastián, mi primer nieto, Valeria me necesitó. Pasé 3 meses viviendo con ellos en su departamento de la Colonia del Valle, cuidando al bebé, cocinando, limpiando, levantándome a las 3 de la mañana cuando el niño lloraba para que ella pudiera descansar. Lo mismo hice cuando nació Camila 2 años después. Los cuidaba cada vez que Valeria tenía una cita con sus amigas, cada vez que Andrés y ella querían salir solos. Los niños pasaban la mitad de sus vacaciones en mi casa. Les enseñaba a hacer tortillas, les contaba cuentos antes de dormir, los llevaba al parque de Coyoacán a dar de comer a las palomas. Pero en el último año, todo cambió. Las llamadas de Andrés se hicieron menos frecuentes, las visitas, esporádicas, y cuando venían, había una tensión que yo no entendía. Valeria se quejaba de todo, de que mi casa olía a comida, de que tenía demasiadas plantas en el jardín, de que mis muebles eran viejos. Andrés se mostraba impaciente, revisando constantemente su celular, como si estar conmigo fuera una obligación tediosa y no un placer. Yo trataba de entenderlo. Pensaba que tal vez estaban estresados por el trabajo. Andrés había conseguido un puesto gerencial en una empresa multinacional y ganaba bien, muy bien. Se habían mudado a un departamento más grande en Santa Fe, con vista panorámica y terraza. Valeria había dejado de trabajar para dedicarse a los niños y a sus clases de yoga y pilates. Y yo seguía aquí, en mi casa de Coyoacán, con mis rutinas de siempre. Me levantaba a las 6 de la mañana, regaba mis plantas, preparaba mi café de olla, limpiaba la casa aunque viviera sola. Los martes iba al mercado de Coyoacán a comprar verduras frescas. Los jueves, a misa. Los domingos esperaba la llamada de Andrés, que cada vez llegaba más tarde o definitivamente no llegaba. Después de aquella Navidad terrible, me quedé sola en mi casa, rodeada de los restos de una cena que nadie comió. Mis hermanas se fueron temprano, incómodas, sin saber qué decir. Y yo pasé toda la noche en vela, sentada en mi mecedora, mirando las fotos de mi hijo, preguntándome una y otra vez, ¿qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? Las palabras de Andrés resonaban en mi mente como un disco rayado. Tú ya no eres mi madre. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía borrar de un plumazo 34 años de amor, de sacrificios, de noches sin dormir cuando estaba enfermo, de trabajos extra para pagarle la mejor educación? No dormí esa noche. Y cuando amaneció, el día después de Navidad, con el cielo gris de la Ciudad de México y el frío calándome hasta los huesos, no tenía idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Eran las 9 de la mañana del 26 de diciembre, cuando sonó mi teléfono. Estaba en la cocina, mirando sin ver la olla de mole que todavía estaba en la estufa, sin saber qué hacer con tanta comida que nadie había probado. Pensé en regalársela a mis vecinos, en llevarla a la parroquia, en cualquier cosa menos tener que verla ahí, recordándome la humillación de la noche anterior. Cuando vi el nombre de Valeria en la pantalla, mi corazón se detuvo. ¿Llamaba para disculparse? ¿Para explicarme qué diablos había pasado? Contesté con las manos temblorosas. ¿Valeria? Del otro lado de la línea escuché sollozos, llanto descontrolado, histérico. María Elena, por favor, necesito que vengas. ¿Qué pasó? ¿Están bien los niños? El pánico se apoderó de mí. ¿Andrés está bien? Los niños están con mi mamá, logró decir entre hípidos. Es Andrés. Él se fue y me dejó sola. María Elena, por favor, necesito hablar contigo. Eres la única que puede... ¿Se fue? ¿A dónde? Mi mente no procesaba la información. Valeria, cálmate. Respira. Dime qué pasó. No puedo hablar por teléfono. Sollozó. Por favor, ven. Te lo suplico. Sé que anoche fue horrible. Sé que Andrés te trató terrible. Pero necesito que sepas la verdad. La verdad. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza. ¿Qué verdad? ¿De qué estaba hablando? Voy para allá, dije, sin pensar, movida por ese instinto maternal que ni siquiera las palabras más hirientes de mi hijo habían podido matar. El trayecto desde Coyoacán hasta Santa Fe se me hizo eterno. En el taxi, miraba la ciudad pasar por la ventana sin verla realmente. Los edificios grises, las calles atestadas de coches, los vendedores ambulantes en cada semáforo. Todo me parecía irreal, como si estuviera dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando llegué al lujoso edificio donde vivían, el guardia de seguridad me miró con algo parecido a la lástima. La señora Valeria ya la está esperando, señora María Elena. Puede subir. El elevador subía lentamente hasta el piso 18. Mis manos sudaban. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podría escucharse. Las puertas se abrieron con un sonido suave y caminé por el pasillo alfombrado hasta la puerta del departamento. Toqué suavemente. La puerta se abrió de inmediato, como si Valeria hubiera estado esperando del otro lado. Y lo que vi me dejó sin aliento. Valeria, siempre tan perfecta, siempre tan arreglada, estaba irreconocible. El cabello desordenado, el maquillaje corrido formando manchas negras bajo sus ojos hinchados, vestida con una pijama arrugada. Se veía destruida. «Pasa», dijo con voz ronca. «Por favor, pasa». El departamento era hermoso. Ventanales enormes que mostraban toda la ciudad, muebles elegantes, pisos de mármol. Pero había algo fuera de lugar. Cajas de cartón por todas partes, y los cajones del mueble de la sala estaban abiertos, vacíos. «¿Qué pasó aquí?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Valeria se dejó caer en el sofá de cuero blanco, enterrando la cara entre las manos. Se llevó todo, sus cosas, sus documentos, su ropa, hasta las fotos de los niños. Se fue anoche, después de lo de tu casa. ¿Pero por qué? Me senté frente a ella, sin entender nada. ¿Tuvieron una pelea? Ella levantó la cabeza y me miró con esos ojos rojos, llenos de dolor y de algo más, algo que parecía culpa. «María Elena, hay algo que necesitas saber, algo que llevo guardando desde hace un año y que me está matando por dentro». Mi estómago se contrajo. «¿Qué es?». Valeria respiró profundo, como armándose de valor, y entonces lo soltó, como quien abre una compuerta y deja salir un río de veneno. «Andrés tiene una amante, desde hace un año. Se llama Sofía, trabaja en su oficina. Es por eso que ha estado distante, por eso que quería alejarte de nosotros. El mundo dio vueltas a mi alrededor». «¿Qué? Yo lo descubrí hace 6 meses», continuó Valeria, las palabras saliendo atropelladamente. «Encontré mensajes en su teléfono, fotos. Ellos van a hoteles, María Elena. Mientras yo estoy en casa con los niños, él está con ella». «¿Y por qué no me lo dijiste?», pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. «¿Por qué dejaste que me tratara así anoche?». Ella comenzó a llorar de nuevo, porque él dijo que si hablaba,
Si te contaba algo, se iría y me quitaría a los niños. Dijo que tenía abogados, que yo no tenía nada a mi nombre, que él ganaba todo el dinero. Me amenazó, María Elena, y yo estaba asustada. Entonces todo esto, mi voz se quebró. Todo lo de anoche fue un montaje. ¿Me usó? ¿Me humilló para qué? Valeria asintió miserablemente. Él quería alejarte. Dijo que eras un estorbo, que siempre estabas metiéndote en nuestras vidas, que no podía hacer lo que quisiera contigo vigilándolo todo el tiempo. Cada palabra era un puñal. Me levanté del sofá, sintiendo que las piernas apenas me sostenían. Entonces mi hijo me odia porque le estorbo para su aventura. Me dijo que ya no era su madre porque yo podría descubrir su secreto. Lo siento, gimió Valeria. Lo siento tanto. Yo quería decirte, pero tenía miedo. Y anoche, cuando vi cómo te habló, cuando vi tu cara, no pude más. Esta madrugada le reclamé. Le dije que había sido un monstruo contigo, que nada de esto era tu culpa. Y él me dijo que estaba harto de todo, que se iba a ir con Sofía, que iba a pedir el divorcio. Me quedé ahí, parada en medio de ese departamento lujoso que mi hijo había conseguido con su trabajo, mirando a esta mujer destrozada que era la madre de mis nietos. Y sentí algo que nunca había sentido antes, una rabia fría, profunda, que nacía desde lo más hondo de mi ser. Mi hijo me había traicionado. No solo había destruido su familia, sino que me había usado, me había humillado públicamente. Me había dicho que ya no era su madre, para proteger su mentira, para poder seguir viviendo su doble vida sin que nadie lo descubriera. ¿Dónde está ahora? Pregunté con una voz que no reconocí como mía. No lo sé, sollozó Valeria. Apagó su teléfono. Supongo que está con ella. Respiré profundo, tratando de controlar la tempestad que rugía dentro de mí. ¿Los niños saben algo? No. Gracias a Dios, no. Mi mamá se los llevó ayer temprano a Querétaro. Van a pasar las vacaciones con ella. Bien, dije. Y entonces, sin saber exactamente por qué, sin entender todavía el plan que comenzaba a formarse en mi mente, le dije: Valeria, escúchame bien. No vamos a dejar que se salga con la suya. No vamos a permitir que destruya todo y se vaya como si nada. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Ella me miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Qué vas a hacer? Sonreí, pero no fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de una mujer que acababa de despertar después de una vida de dormir. Voy a recordarle a mi hijo quién es realmente su madre, y voy a asegurarme de que nunca vuelva a cometer el error de subestimarme. Esa noche, en mi casa de Coyoacán, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla y comencé a recordar, no para atormentarme, sino para entender, para ver con claridad el camino que me había traído hasta aquí, hasta este momento de dolor y traición. Andrés nació una noche de lluvia torrencial en el Hospital General. Fueron 23 horas de labor de parto. Roberto estaba en la sala de espera, nervioso como un adolescente, fumando cigarro tras cigarro. Cuando finalmente lo dejaron pasar y vio a su hijo, lloró. Lo cargó con esas manos grandes de mecánico, tan suavemente, como si fuera de cristal, y me dijo: María Elena, este niño va a ser alguien en la vida, te lo prometo. Y yo me aferré a esa promesa como a un salvavidas, porque sabía lo que era crecer en la pobreza, lo que era no tener oportunidades. Yo había dejado la escuela a los 12 años para trabajar en el campo con mi padre. Nunca aprendí más que lo básico: leer, escribir, sumar y restar. Roberto tampoco había estudiado mucho. Pero nuestro hijo iba a ser diferente. Desde que Andrés era bebé, trabajé el doble. Limpiaba casas durante el día, 3 o 4 diferentes, en la Colonia Condesa, en la Roma, en Polanco, casas de gente rica que me trataba como invisible, pero me pagaba lo suficiente para ir ahorrando. Los fines de semana vendía comida, tamales en las mañanas, quesadillas en las tardes, atole en las noches. Recuerdo perfectamente el día que Andrés entró a la primaria. Le compré su uniforme nuevo, su mochila, sus cuadernos y lápices. Lo llevé de la mano hasta la escuela, una primaria pública cerca de casa. Se veía tan pequeño con su uniforme azul marino y su corbata roja. Me agaché frente a él, le arreglé el cabello y le dije: «Vas a estudiar mucho, ¿verdad?»
Vas a aprovechar esta oportunidad que yo nunca tuve. Y él asintió, serio, como si entendiera la importancia de ese momento. Sí, mamá, te lo prometo. Cumplió esa promesa. Andrés fue un niño aplicado, responsable, sacaba buenas calificaciones. Los maestros me decían que era inteligente, que tenía potencial, y yo me llenaba de orgullo, trabajando más duro todavía para poder darle lo que necesitaba. Cuando tenía 10 años, le regalé su primera bicicleta. Era usada, la había comprado en el tianguis, y la mandé a pintar de azul brillante. Recuerdo su cara cuando la vio en la mañana de su cumpleaños, recargada contra la pared del patio, con un moño rojo enorme. Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me tira. Es la mejor bici del mundo, mamá. No era la mejor bici del mundo. Era vieja y chirriaba al pedalear, pero para él, en ese momento, era perfecta, porque era suya, porque había sido hecha con amor y con sacrificio. La secundaria fue más difícil. Roberto comenzó a tomar más, a llegar tarde a casa, a veces a no llegar. Las cosas entre nosotros se habían enfriado. Él sentía que yo solo vivía para Andrés, y tal vez tenía razón. Pero, ¿qué más podía hacer? Era mi hijo, mi responsabilidad, mi esperanza. Cuando Andrés tenía 15 años, Roberto tuvo su primer infarto. No fue el que lo mató, pero fue el aviso. El médico me dijo que tenía que cambiar su estilo de vida, dejar de fumar, de tomar, comer mejor, hacer ejercicio. Roberto prometió que lo haría, pero las promesas de un alcohólico no valen mucho. Fue también en esa época que Andrés comenzó a alejarse un poco. Es normal, me decía yo. Los adolescentes necesitan su espacio, pero dolía verlo preferir estar con sus amigos que conmigo. Dolía cuando se avergonzaba de nuestra casa humilde, cuando no quería que sus compañeros de la escuela vinieran a visitarlo. Mamá, me dijo un día, ¿por qué no vivimos en una casa mejor? ¿Por qué nuestro coche es tan viejo? ¿Por qué tú tienes que trabajar limpiando casas? Me quedé sin palabras. ¿Cómo explicarle a un adolescente que esa casa humilde, ese coche viejo, ese trabajo vergonzoso, eran lo que pagaba su escuela, su ropa, su comida? ¿Cómo decirle que cada vez que yo fregaba el piso de una casa ajena, estaba construyendo su futuro? Algún día lo entenderás. Fue todo lo que pude decir, pero no estoy segura de que alguna vez lo entendió. Cuando entró a la preparatoria, conseguí un trabajo nocturno extra limpiando oficinas. Dormía 3 o 4 horas por noche. Mi cuerpo comenzó a resentirse, la espalda, las rodillas, las manos. Pero Andrés necesitaba libros, necesitaba pasajes, necesitaba ropa para verse bien entre sus compañeros de escuela. Roberto murió cuando Andrés estaba a punto de entrar a la universidad. Fue un infarto fulminante, en la madrugada. Ni siquiera le dio tiempo de gritar. Lo encontré frío en la cama, con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo terrible justo antes de morir. El funeral fue simple. No teníamos dinero para algo elaborado, pero vino mucha gente, sus compañeros del taller, los vecinos, la familia. Andrés lloró abrazado a mí, y yo, a pesar de todo, a pesar del dolor, me sentí fuerte, porque tenía que serlo, porque mi hijo me necesitaba. Después del funeral, me di cuenta de que las deudas de Roberto eran más grandes de lo que pensaba. Había sacado préstamos, había empeñado cosas, le debía dinero a medio barrio. Me tomó 2 años saldar todo. 2 años de trabajar hasta el agotamiento, de negociar con acreedores, de vender lo poco de valor que teníamos. Y todo ese tiempo, Andrés estaba en la universidad, una universidad privada cara. ¿Cómo la pagué? Vendí las herramientas de Roberto, vendí nuestro coche, saqué préstamos y trabajé. Dios, ¿cómo trabajé? Limpiaba 6 casas por día, vendía comida en las tardes, lavaba ropa los domingos. Me convertí en una máquina de hacer dinero, sin importar el costo para mi cuerpo, para mi salud, para mi vida. Mamá, no tienes que hacer tanto, me decía Andrés cuando venía a visitarme los fines de semana. Puedo conseguir una beca, puedo trabajar medio tiempo. No, le respondía yo, categórica. Tú te concentras en estudiar, yo me encargo del resto. Y lo hice. Durante 4 años lo hice, hasta que se graduó con honores, hasta que consiguió su primer trabajo en una empresa importante, hasta que comenzó a ganar su propio dinero y ya no me necesitó de la misma manera. Después conoció a Valeria. En una fiesta de la empresa me contó.
Ella trabajaba en el departamento de marketing. Era bonita, educada, de buena familia. «Te va a encantar, mamá», me dijo con ojos brillantes. La primera vez que la traje a casa, vi cómo miraba todo. Cómo su nariz se arrugaba ligeramente ante el olor de mi cocina. Cómo sus ojos evaluaban los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, el piso de cemento pulido del patio. Y vi también cómo Andrés la miraba a ella, esperando su aprobación, como si mi casa, mi vida, necesitaran pasar su inspección. «Es pintoresco», fue lo que dijo Valeria, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pintoresco, como si mi vida fuera un museo de la pobreza digna. Pero me callé, porque Andrés la amaba, y yo quería que mi hijo fuera feliz. La boda fue en un jardín elegante de Xochimilco. Yo pagué la mitad, aunque no debía hacerlo. Los padres de Valeria tenían más dinero, pero Andrés insistió en que yo contribuyera. Así que volví a trabajar el doble. Volví a ahorrar cada peso. Volví a sacrificarme. Porque es lo que hacen las madres, ¿no? Nos sacrificamos. Siempre. El día de la boda, mientras los veía bailar su primer vals, sentí una mezcla de alegría y melancolía. Mi niño se había convertido en un hombre. Ya no me necesitaba de la misma manera. Pero eso estaba bien, me dije. Eso era lo natural. Los hijos crecen, hacen sus vidas, se van, y las madres se quedan, con las manos vacías pero el corazón lleno de recuerdos. Cuando nacieron los nietos, pensé que todo volvería a ser como antes, que Andrés me necesitaría de nuevo, que volvería a ser importante en su vida, y lo fui, por un tiempo, pero siempre en los términos de ellos. Cuando me necesitaban, ahí estaba yo. Cuando no, desaparecía hasta la próxima vez que requirieran de mis servicios. Y yo lo acepté, porque así son las cosas, ¿no? Las madres damos y damos sin esperar nada a cambio. Pero esa noche, sentada en mi cocina, tomando mi té frío, mirando las fotografías de toda una vida de sacrificios, me di cuenta de algo. Tal vez había dado demasiado. Tal vez, al darle todo a Andrés sin pedirle nunca nada a cambio, había criado a un hombre que creía que tenía derecho a todo. A mi tiempo, a mi dinero, a mi amor, y al desprecio cuando ya no le era útil. Y esa revelación, dolorosa como fue, también fue liberadora, porque ahora sabía la verdad, y la verdad, aunque duela, siempre es el primer paso hacia la justicia. 3 días después de la llamada de Valeria, Andrés apareció en mi casa. Era temprano, apenas las 7 de la mañana. Yo estaba en el jardín, regando mis plantas de bugambilia, cuando escuché que tocaban la puerta con insistencia, casi violentamente. Cuando abrí, ahí estaba él. Pero no era el Andrés furioso de la cena de Navidad. Este era un Andrés calculador, frío, con los ojos entrecerrados y una sonrisa que no llegaba a ninguna parte. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar, empujando la puerta para entrar sin esperar mi invitación. «Buenos días también para ti», respondí con una calma que no sentía. Mi corazón latía desbocado, pero algo en mí se había endurecido. Ya no era la mujer destrozada de hace 3 días. Andrés fue directo a la sala y se sentó en el sillón como si fuera el dueño del lugar. Vestía un traje caro, zapatos italianos, un reloj que probablemente costaba más que mi coche. Se veía exitoso, poderoso, y sabía que lo sabía. «Valeria me dijo que viniste a verla», comenzó. Su voz era suave pero amenazante. Me contó todo lo que hablaron. «Ah, ¿sí?» Me senté frente a él, en mi mecedora. «¿Y qué exactamente te contó?» «Que le metiste ideas en la cabeza, que la estás manipulando contra mí». Sus ojos se entrecerraron más. «Que quieres destruir mi matrimonio». La acusación era tan absurda que casi me río. Casi. «Andrés, ella fue quien me llamó. Ella fue quien me contó sobre tu situación. Mi situación es mi asunto», saltó él, levantando la voz. «No tuyo, no de ella, mío. Y voy a resolver las cosas a mi manera, sin tu interferencia». ¿Resolver las cosas? Ahora sí me levanté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervirme la sangre. ¿Es así como llamas a tener una amante mientras tu esposa y tus hijos te esperan en casa? ¿A destruir tu familia? «No sabes nada», gritó, poniéndose de pie también. «Nada sobre mi matrimonio, nada sobre mi vida. Siempre has sido así, ¿verdad? Metiéndote donde no te llaman, juzgando, tratando de controlar todo. Yo nunca he tratado de controlar nada». Mi voz se quebró a pesar de mi intento por mantenerla firme. «Solo quise amarte, cuidarte, darte lo que yo nunca tuve. ¿Y crees que eso me da la obligación de reportarte toda mi vida?
Su cara estaba roja, las venas del cuello marcadas. ¿Crees que porque te sacrificaste, porque trabajaste duro, yo te debo algo? Esas palabras cayeron como piedras. No espero que me debas nada, pero sí espero respeto. Espero que no me humilles frente a toda la familia. Espero que no me digas que ya no soy tu madre solo porque le estorbo a tus mentiras. Eso es exactamente el problema, explotó. Todo es sobre ti, tus sentimientos, tu dolor, tu sacrificio. ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿En la presión de tener que ser el hijo perfecto de la mártir que todo lo dio? Lo miré sin comprender. ¿De qué hablas? Habló de crecer con esa carga, mamá. Su voz ahora era amarga, llena de resentimiento acumulado. De saber que cada cosa que tenía, cada oportunidad, venía con un precio invisible. Tu sacrificio, tu sufrimiento, tu expectativa de que yo fuera alguien importante para justificar todo lo que habías dado. Yo nunca te pedí que justificaras nada, susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a arder en mis ojos. No tenías que pedirlo. Estaba ahí, en cada mirada, en cada comentario. Trabajé tanto por ti, me sacrifiqué tanto por ti, lo di todo por ti. ¿Sabes cuánto pesa eso? ¿Sabes cómo es vivir sabiendo que eres la única razón por la que tu madre destruyó su salud, su vida? Pero yo lo hice con amor. Las lágrimas ahora rodaban libremente por mis mejillas. Todo lo hice porque te amaba. Tu amor es asfixiante, soltó, y cada palabra fue una puñalada. Siempre lo ha sido. Por eso Valeria no te soporta. Por eso mantengo distancia, porque cada vez que estoy cerca de ti, me ahogo en ese mar de sacrificio y expectativas. Me dejé caer en la mecedora, sin fuerzas. Entonces todo este tiempo, ¿me has odiado? ¿Has odiado que te diera todo lo que pude? No te odio. Su voz se suavizó apenas un poco, pero no había calor en ella. Solo necesito que me dejes vivir mi vida, sin juicios, sin tu constante presencia recordándome todo lo que diste por mí. ¿Y por eso dijiste que ya no era tu madre? Levanté la vista hacia él. ¿Por eso me humillaste así? Andrés apartó la mirada, incómodo por primera vez desde que llegó. Fue el calor del momento, pero el mensaje sigue siendo válido. Necesito espacio, mamá. Mucho espacio. ¿Incluso de tus hijos? Pregunté. ¿También vas a alejarlos de mí? Sebastián y Camila son mis hijos. Yo decido con quién conviven. El golpe fue brutal. No puedes quitarme a mis nietos. Puedo y lo haré si no respetas mis límites. Se acercó a mí, y su mirada era dura, implacable. Aléjate de Valeria, aléjate de mi matrimonio, aléjate de mi vida, o te juro que nunca más volverás a ver a los niños. Andrés, mi voz era apenas un susurro. Por favor, no puedes hacer esto. Ya lo hice, respondió. Y luego, como si acabara de recordar algo, sacó un sobre de su saco y lo arrojó sobre la mesita de centro. Y ya que estamos aclarando cosas, hay algo más que debes saber. ¿Qué es eso?, pregunté, mirando el sobre sin atreverme a tocarlo. Es una evaluación de esta casa. La mandé a hacer hace 3 meses. Se cruzó de brazos. Esta casa que tanto amas, esta casa que compraste con tu sacrificio, está valuada en casi 3 millones de pesos. Es una zona en crecimiento. Los desarrolladores están comprando todas las propiedades de esta calle para hacer departamentos de lujo. No entendía a dónde quería llegar. Y resulta que cuando papá murió, tú nunca hiciste bien los trámites de sucesión. Técnicamente, la mitad de esta casa todavía está a nombre de Roberto Morales, y como su único heredero directo, esa mitad me pertenece. El mundo dejó de girar. ¿Qué? Revisé los documentos. Hay irregularidades. Si yo quisiera, podría demandar la mitad del valor de esta propiedad, o incluso forzar una venta. Sonrió, y esa sonrisa fue la cosa más cruel que había visto en mi vida. Pero no lo haré. No si tú te comportas. No si respetas mi privacidad y dejas de meterte en mi vida. Esto es chantaje, logré decir, aunque apenas podía respirar. Es protección, corrigió. Protección contra tu interferencia, contra tu necesidad de controlar mi vida. Piénsalo como un seguro. Se dio la vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y me miró una última vez. No me obligues a ser el villano, mamá. Aléjate de mi familia, aléjate de mi vida, y todos estaremos mejor. La puerta se cerró detrás de él, y yo me quedé ahí,
sentada en mi mecedora, mirando ese sobre que contenía la amenaza más terrible que podía imaginar: perder el único lugar en el mundo que era mío, que había construido con mi propio sudor, mi único refugio. Y finalmente, después de días de contenerme, después de intentar ser fuerte, después de todo, me derrumbé. Lloré como no lo había hecho en años. Lloré por el hijo que había perdido, por la traición que había sufrido, por la injusticia de todo. Pero en algún momento, entre lágrima y lágrima, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en otra cosa, en una determinación fría, dura como el acero, en una decisión. Mi hijo había cometido un error terrible. Me había subestimado. Había asumido que porque yo era una mujer sencilla, ignorante, sin educación formal, podía aplastarme bajo su zapato sin consecuencias. Pero había olvidado algo muy importante. Las mujeres como yo, las que hemos sobrevivido a la pobreza, a la pérdida, a años de sacrificio, somos más fuertes de lo que parecemos, más inteligentes de lo que aparentamos, y mucho más peligrosas cuando finalmente decidimos defendernos. Andrés quería guerra. Pues bien, la tendría, pero sería una guerra que nunca vio venir. Durante los siguientes días, algo extraordinario sucedió. Dejé de llorar. No fue de un momento a otro. Fue gradual, como el amanecer. Cada mañana me levantaba un poco más fuerte, un poco más clara, un poco más decidida. Las lágrimas se secaron y en su lugar quedó algo diferente. Algo que no había sentido en décadas. Furia. Pero no era la furia ciega y destructiva que consume. Era una furia fría, calculadora. La furia de una mujer que finalmente había visto la verdad y no iba a permitir que la aplastaran. Me senté en la mesa de mi cocina con una libreta vieja y un lápiz y comencé a escribir. No un diario de mis sentimientos, no una carta que nunca enviaría, sino hechos, nombres, fechas, evidencias. Escribí todo lo que recordaba sobre la compra de esta casa. Era el año 2000. Roberto y yo habíamos estado ahorrando durante 10 años. Yo había vendido unas tierras que mi padre me había heredado en Oaxaca, pequeñas pero valiosas. Ese dinero, junto con nuestros ahorros, nos había permitido dar el enganche, pero la casa se compró cuando Andrés tenía 12 años. Y yo recordaba perfectamente que el notario público nos había dicho que era mejor ponerla solo a mi nombre por cuestiones fiscales. Roberto había estado de acuerdo. Firmó documentos renunciando a cualquier derecho sobre la propiedad. Yo lo había visto hacerlo. ¿Dónde estaban esos documentos? ¿Los tendría todavía? Pasé horas buscando en mis archivos, esas cajas de cartón llenas de papeles viejos que guardaba en el cuarto que había sido de Andrés, facturas, recibos, fotografías. Y finalmente, en una carpeta amarillenta, lo encontré, la escritura de la casa, a nombre de María Elena Sánchez, solo mío, pero necesitaba estar segura. Necesitaba saber si Andrés estaba mintiendo o si realmente había algún problema legal. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Contraté a un abogado. No tenía dinero para uno caro, así que fui a la clínica de Derecho de la Universidad Pública. Ahí, estudiantes de último año atendían casos pro bono. Una joven de 23 años llamada Fernanda revisó mis documentos durante 2 horas. «Señora María Elena», me dijo finalmente con una sonrisa, «su propiedad está perfectamente en orden. Su esposo renunció a cualquier derecho cuando firmó este documento. No hay manera de que su hijo pueda reclamar nada legalmente». El alivio fue tan intenso que casi me hizo llorar. Casi. Pero ya no estaba para lágrimas. ¿Está completamente segura? Completamente. De hecho, su hijo cometió un delito al amenazarla con eso. Se llama extorsión. Fernanda me miró con algo parecido a la admiración. Si quisiera, podría denunciarlo. No, respondí inmediatamente. Por más enojada que estuviera, no iba a meter a mi hijo a la cárcel, pero necesito que me ayude con otra cosa. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia. Valeria, la amante, el divorcio inminente, los nietos. Fernanda escuchó con atención, tomando notas. El divorcio va a ser complicado, me explicó. Pero si Valeria puede probar la infidelidad, tiene una buena posición, especialmente porque ella dejó de trabajar para cuidar a los niños. En México, la infidelidad es causal de divorcio y puede afectar la custodia y la división de bienes. ¿Y yo puedo ayudarla de alguna manera? Fernanda me miró con curiosidad. ¿Quiere ayudar a su nuera contra su hijo? Quiero proteger a mis nietos.
corregí, y asegurarme de que la justicia se haga. Fernanda sonrió. Me agrada usted, señora María Elena. Déjeme investigar un poco más y la llamaré en unos días. Salí de esa oficina universitaria sintiéndome diferente. Por primera vez en semanas, tal vez en años, sentía que tenía control sobre mi vida. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias. Era una jugadora activa en mi propia historia. Pero necesitaba más información. Necesitaba entender completamente la situación de Andrés antes de decidir mi próximo movimiento. Así que hice algo que nunca imaginé que haría. Contraté a un investigador privado. Bueno, contratar es una palabra muy grande. La verdad es que una de las casas donde yo limpiaba pertenecía a un ex policía llamado Raúl, que ahora trabajaba haciendo investigaciones privadas. Un hombre de 60 años, divorciado, con una oficina pequeña en la colonia Narvarte. Fui a verlo un martes por la tarde. Su oficina era exactamente lo que uno esperaría. Desordenada, llena de archiveros metálicos, con un ventilador viejo que hacía más ruido que aire. María Elena, me saludó con sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Le conté mi historia. Todo. No me guardé nada. Y al final, le pregunté, ¿puedes averiguar sobre la amante de mi hijo y sobre su situación financiera? Raúl se reclinó en su silla, que crujió amenazadoramente. ¿Estás segura de que quieres saber? A veces es mejor. Estoy completamente segura, lo interrumpí. Necesito saber todo. Esto va a costar, me advirtió. Unos 10,000 pesos para empezar. Era casi todo mi ahorro del año. Pero asentí. ¿Cuánto tiempo necesitas? 2 semanas, máximo 3. Le di la mitad del dinero por adelantado, junto con toda la información que tenía sobre Andrés. Su dirección de trabajo, su número de teléfono, el nombre de su empresa, las placas de su coche. Mientras tanto, mantuve contacto constante con Valeria. La visitaba 2 veces por semana en su departamento de Santa Fe. La encontraba cada vez más destruida, más perdida. Andrés había movido dinero de las cuentas conjuntas. Ella apenas tenía para los gastos básicos. Me está castigando, me decía, con los ojos rojos de tanto llorar. Porque le reclamé, porque te defendí. No te preocupes, le decía yo, tomando sus manos. Todo va a salir bien. Solo necesito que confíes en mí. Una noche, sentada sola en mi casa, bebiendo té de tila, me di cuenta de algo. Durante toda mi vida, había sido reactiva. Las cosas me pasaban, y yo simplemente las soportaba, las aguantaba, las sobrevivía. Cuando Roberto tomaba, yo aguantaba. Cuando no teníamos dinero, yo trabajaba más. Cuando Andrés me necesitaba, yo estaba ahí, siempre a la espera, siempre dispuesta, siempre en el rol de la que da sin recibir. Pero ahora era diferente. Por primera vez en mi vida, estaba siendo proactiva. Estaba tomando decisiones. Estaba armando un plan. Y aunque daba miedo, aunque me sentía culpable por actuar contra mi propio hijo, también me sentía viva de una manera que no había experimentado en décadas. Esa noche tuve un sueño. Soñé con mi madre, que había muerto cuando yo tenía 30 años. En el sueño, ella estaba sentada en su mecedora en el pueblo, con su rebozo de lana y sus manos llenas de callos. «Mija», me decía, «una mujer que se deja pisar toda su vida, termina siendo parte del piso, pero una mujer que se levanta, aunque sea tarde, aunque le cueste, esa mujer puede volver a caminar con la frente en alto». Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de reconocimiento. Mi madre tenía razón. Toda mi vida me había dejado pisar. Por las circunstancias, por la pobreza, por los hombres, incluso por mi propio hijo. Pero ahora me estaba levantando. Y ya nada volvería a ser igual. 3 semanas después de contratar a Raúl, recibí su llamada. «María Elena, tengo información, mucha información. ¿Puedes venir a la oficina mañana?» Esa noche apenas dormí. Mi mente no dejaba de imaginar qué habría descubierto. ¿Algo que pudiera ayudar a Valeria? ¿Algo que pudiera proteger a mis nietos? Llegué a la oficina de Raúl a las 9 en punto de la mañana. Él ya estaba ahí, con una carpeta gruesa sobre su escritorio y una expresión seria. «Siéntate», me dijo. «Esto va a tomar tiempo». Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme fotografías. Andrés con una mujer joven, rubia, delgada. Sofía, supuse. Entrando a hoteles, saliendo de restaurantes caros, besándose en el estacionamiento de la empresa. «La amante se llama Sofía Mendoza», comenzó Raúl. «Tiene 28 años. Trabaja como gerente de marketing en la misma empresa que tu hijo. Soltera,
sin hijos. Asentí, mirando las fotos con una mezcla de dolor y rabia. ¿Algo más? Mucho más. Raúl sacó otros documentos. Tu hijo está en una situación financiera delicada. Ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. El departamento de Santa Fe lo compró hace 2 años, con un crédito hipotecario enorme. Todavía debe casi 3 millones de pesos. Pero él gana bien, dije confundida. Sí, gana bien, pero también gasta mucho. 2 coches nuevos, ambos a crédito, tarjetas de crédito al límite, y hizo una pausa dramática. Resultó que ha estado apartando dinero en cuentas secretas, cuentas que Valeria no conoce. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cuánto dinero? Cerca de 500,000 pesos, en 2 cuentas diferentes, una a su nombre y otra a nombre de su empresa, pero de la cual él es el único beneficiario. ¿Eso es legal? Depende. Si esas cuentas se abrieron durante el matrimonio, entonces la mitad le pertenece a Valeria. Estamos hablando de régimen de sociedad conyugal. Raúl me miró significativamente. Esta información podría ser muy valiosa en un proceso de divorcio. ¿Hay más? Hay más. Sacó otros documentos. Resulta que tu hijo ha estado considerando renunciar a su trabajo actual. Encontré correos electrónicos. Bueno, digamos que tengo contactos que pueden acceder a ciertas cosas. Andrés está negociando con una empresa competidora. Quieren contratarlo con un salario mucho más alto, pero el puesto está en Monterrey. Todo comenzaba a tener sentido. Por eso quiere el divorcio rápido. Planea irse a Monterrey con su amante, empezar una nueva vida y dejar atrás a Valeria y a los niños. Exactamente. Y hay algo más que creo que te va a interesar. Raúl sacó un último documento. ¿Recuerdas que tu hijo te amenazó con lo de la casa? Sí. Las manos me temblaron al recordarlo. Bueno, resulta que él ya había consultado con un abogado sobre eso. Un abogado que, por cierto, le cobró 10,000 pesos por una consulta de 1 hora y le dijo la verdad, que no tiene ningún derecho sobre tu casa, que es amenaza vacía. La rabia que sentí en ese momento fue volcánica. ¿Me amenazó sabiendo que era mentira? Así es. Lo hizo para intimidarte, para que no te metieras en sus asuntos. Raúl cerró la carpeta. Tu hijo es un manipulador, María Elena. Y lo siento, sé que es duro escucharlo, pero tienes derecho a saber la verdad. Me quedé en silencio por un momento largo, procesando toda esta información. Mi hijo no solo había sido infiel, no solo había destruido su matrimonio, no solo me había humillado públicamente, sino que había tratado de quitarme mi casa usando mentiras y amenazas. Había escondido dinero. Estaba planeando abandonar a sus hijos para irse con su amante a otra ciudad. ¿Cuándo se había convertido en este hombre? ¿En qué momento el niño que yo crié, el que prometí que sería diferente, se había transformado en esto? ¿Qué hago con esta información?, pregunté finalmente. Lo que tú decidas, respondió Raúl. Pero si yo fuera tú, se la daría a Valeria, o mejor aún, al abogado de Valeria. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo, sintiendo su peso. No era solo el peso del papel y las fotografías, era el peso de la verdad, el peso del poder, porque eso era lo que tenía ahora, poder, información que podría cambiar todo, que podría proteger a Valeria y a los niños, que podría asegurarme de que Andrés no se saliera con la suya, pero con ese poder venía una responsabilidad terrible. ¿Estaba dispuesta a usar esta información contra mi propio hijo? ¿Estaba dispuesta a destruir sus planes, a exponerlo, a asegurarme de que pagara por todo lo que había hecho? La respuesta llegó a mí con claridad cristalina. Sí, sí estaba dispuesta. Porque esto ya no era solo sobre mí, era sobre Valeria, que a pesar de sus defectos había sido traicionada y manipulada. Era sobre Sebastián y Camila, 2 niños inocentes que merecían tener a su padre cerca, no a 1000 kilómetros de distancia con una nueva familia. Y sí, también era sobre mí, sobre recuperar mi dignidad, sobre demostrar que las mujeres como yo, las que hemos sido pisoteadas toda la vida, también podemos levantarnos y luchar. Esa tarde visité a Valeria, le mostré todo, las fotografías, los documentos bancarios, los planes de mudanza a Monterrey. Ella lloró al principio, pero luego, gradualmente, algo cambió en su rostro. La tristeza dio paso a la rabia, y la rabia dio paso a la determinación. Voy a destruirlo, dijo con una voz que no le había escuchado antes. Voy a asegurarme de que pague por todo. No, la corregí suavemente.
No vamos a destruirlo. Vamos a hacer que enfrente las consecuencias de sus actos. Vamos a proteger a los niños. Y vamos a asegurarnos de que tanto tú como yo recuperemos lo que nos pertenece. Respeto, dignidad y justicia. Valeria me miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de gratitud. No sé cómo agradecerte esto, María Elena. No tienes que agradecerme nada, respondí. Somos familia, y la familia se protege. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en mi mecedora con una taza de té y me permití sonreír por primera vez en semanas. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de anticipación, porque el juego había cambiado. Andrés había jugado sucio, había usado mentiras y manipulación, había tratado de aplastarme pensando que yo era débil, pero había cometido el error más grande de su vida. Me había subestimado. Y ahora, con la verdad de mi lado, con evidencia sólida, con un plan claro, estaba lista para el siguiente movimiento que mi hijo nunca vería venir. La abogada Fernanda nos conectó con alguien más experimentado, la licenciada Patricia Gómez, una mujer de 50 años especializada en derecho familiar. Tenía una oficina pequeña pero profesional cerca del Zócalo, con paredes llenas de diplomas y certificados. Señora Valeria, dijo Patricia después de revisar todos los documentos que le llevamos, usted tiene un caso muy sólido, muy sólido. Con esta evidencia, podemos solicitar la custodia completa de los niños y una pensión alimenticia sustancial. Valeria, sentada junto a mí en las sillas frente al escritorio de Patricia, apretó mi mano. En las últimas semanas habíamos formado una alianza improbable. Ella, la mujer que siempre me había mirado con desdén. Yo, la suegra que le estorbaba. Pero el dolor compartido y el enemigo común nos habían unido de una manera que ninguna de las dos anticipó. ¿Y las cuentas secretas?, preguntó Valeria. Esas son clave, respondió Patricia, golpeando con su dedo índice los documentos bancarios que Raúl había conseguido. En régimen de sociedad conyugal, todo lo que se gane durante el matrimonio es de ambos. Su esposo escondió casi $500,000. Eso no solo es deshonesto, es ilegal. El juez no verá eso con buenos ojos. ¿Y lo de Monterrey?, intervine yo. Patricia me miró con aprobación. Eso es oro puro. Si podemos demostrar que él planea mudarse a otra ciudad, abandonando a sus hijos, el juez definitivamente le dará la custodia a la madre. Ningún juez en México separa a niños pequeños de su madre para entregarlos a un padre que demuestra intención de abandonarlos. ¿Cuánto tiempo tomará todo el proceso?, preguntó Valeria. Depende. Si él acepta las condiciones, podríamos resolver todo en 6 meses. Si decide pelear... Patricia hizo una pausa. Podría tomar hasta 2 años, pero con la evidencia que tienen, lo más probable es que su abogado le aconseje llegar a un acuerdo. Durante las siguientes 2 semanas, Patricia preparó meticulosamente el caso. Yo asistí a cada reunión, tomando notas, haciendo preguntas, asegurándome de entender cada detalle. Valeria comenzó a ver a una terapeuta, a recomendación de Patricia, para poder documentar el daño emocional causado por la infidelidad y la manipulación. También hice algo más. Comencé a documentar mi propia relación con mis nietos. Busqué fotografías de todos los cumpleaños que pasamos juntos, de las navidades, de las vacaciones que pasaron en mi casa. Hice una lista de todas las veces que yo los había cuidado, que había pagado por sus cosas, que había estado presente en sus vidas. ¿Por qué haces esto?, me preguntó Valeria una tarde, viéndome organizar fotografías en mi mesa de cocina. Porque si Andrés trata de alejar a los niños de mí, necesito probar que tengo una relación significativa con ellos. En México, los abuelos tienen derechos de convivencia. No son tan fuertes como los de los padres, pero existen. Levanté la vista hacia ella. No voy a permitir que me quite a mis nietos. Valeria se sentó junto a mí y comenzó a ayudarme a organizar las fotos. «¿Sabes?», dijo después de un rato, «lamento cómo te traté todos estos años. Fui terrible contigo». «Sí, lo fuiste», respondí honestamente. No tenía sentido fingir lo contrario. «Andrés siempre se quejaba de ti», continuó. «Decía que eras controladora, que no respetabas nuestros límites, que siempre querías estar involucrada en todo. Y yo le creí, sin cuestionarlo. Y ahora me doy cuenta de que él proyectaba sus propios defectos en ti. Él es el controlador. Él es el que no respeta límites. Y usó tu amor,
Tu disposición a ayudar, como excusa para mantenerte lejos mientras él construía su doble vida. Era doloroso escucharlo, pero también era liberador. Gracias por decírmelo. No, gracias a ti, por no abandonarme cuando podrías haberlo hecho, por elegir proteger a tus nietos sobre proteger a tu hijo. Valeria me tomó la mano. Eres más fuerte de lo que pareces, María Elena. Mientras tanto, Andrés no tenía idea de lo que se venía. Había dejado de visitar a Valeria por completo. Se comunicaba solo por mensajes de texto, breves y fríos, principalmente sobre asuntos de dinero. Había cortado casi por completo el dinero que le daba para la casa y los niños. Pero Patricia nos aconsejó no confrontarlo todavía. Necesitamos que siga pensando que tiene control de la situación, que crea que Valeria está asustada y sola. Cuanto más confiado esté, menos preparado estará cuando presentemos la demanda. Así que Valeria siguió respondiendo a sus mensajes de manera sumisa, casi suplicante. Siguió pidiendo dinero, siguió preguntando cuándo vendría a ver a los niños. Y Andrés, el narcisista que era, cayó en la trampa perfectamente. Se volvió más cruel, más arrogante, pensando que la tenía completamente bajo control. Lo que no sabía era que cada mensaje despectivo, cada negativa a dar dinero para los niños, cada amenaza velada, estaba siendo documentado por Patricia para usarlo en el juicio. Una noche, 2 semanas antes de que Patricia planeara presentar la demanda de divorcio, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Rosa, la menor. Mari, me dijo con voz preocupada, acabo de ver a Andrés. Estaba en un restaurante de Polanco, cenando con una mujer. Y Mari la estaba besando, delante de todos. Lo sé, respondí calmadamente. Es su amante. ¿Lo sabes? ¿Y no has hecho nada? Oh, sí he hecho algo. No pude evitar sonreír. He hecho mucho, solo que él todavía no lo sabe. Le conté todo a Rosa. Los planes de divorcio, la evidencia que teníamos, el caso que Patricia estaba construyendo. Mi hermana escuchó en silencio, y cuando terminé, soltó una carcajada. Por fin te estás defendiendo. Ya era hora, hermana. Sí, respondí. Ya era hora. La noche antes de que Patricia presentara la demanda, no pude dormir. No por miedo, sino por anticipación. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado en las últimas semanas. Había descubierto cosas sobre mí misma que no sabía. Había descubierto que era más fuerte de lo que pensaba, más inteligente, más capaz. Durante toda mi vida, me había visto a mí misma como una mujer simple, sin educación, sin poder. Pero resulta que el poder no viene solo del dinero o de los títulos universitarios. El poder viene de la determinación, de la inteligencia emocional, de saber cuándo ser paciente y cuándo atacar. Y mañana, finalmente, atacaríamos. La demanda de divorcio se presentó un miércoles por la mañana. Patricia fue personalmente al juzgado con todos los documentos: la solicitud de divorcio por causal de adulterio, la demanda de custodia completa, la solicitud de pensión alimenticia y toda la evidencia meticulosamente organizada. Andrés sería notificado oficialmente en 24 horas y Patricia nos advirtió: prepárense, cuando reciba la notificación, su reacción será intensa. No se equivocó. Era jueves por la tarde. Yo estaba en casa de Valeria, ayudándola a preparar la cena para los niños que habían regresado de Querétaro esa mañana. Sebastián y Camila jugaban en la sala, ajenos a la tormenta que estaba por desatarse. Cuando sonó el timbre, Valeria y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos quién era. «Quédate con los niños», le dije a Valeria. Yo abro. Cuando abrí la puerta, Andrés estaba ahí, con el rostro rojo de furia, sosteniendo los papeles de la demanda en la mano. Su traje estaba arrugado, su corbata floja, el cabello despeinado. Se veía como un hombre al borde del colapso. «¿Qué mierda es esto?», gritó, agitando los papeles frente a mi cara. «¿Cómo se atreven?». «Buenos días, Andrés», respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. «¿Querías entrar o prefieres continuar insultándome en el pasillo? No te hagas la graciosa». Me empujó suavemente, entrando al departamento como un huracán. «¡Valeria! ¡Valeria! ¡Sal aquí ahora!». Valeria apareció desde la cocina, pero mantuvo su distancia. Los niños, asustados por los gritos de su padre, corrieron a esconderse detrás de ella. «Andrés, por favor», dijo Valeria con voz temblorosa pero firme. «Estás asustando a los niños». «¿Los estoy asustando?».
¿Yo? ¿Y qué hay de esto? Arrojó los papeles sobre la mesa de centro. Me están demandando. Mi propia esposa y mi madre. Me están tratando de quitar todo. No estamos tratando de quitarte todo, respondí, interponiéndome entre él y Valeria. Solo estamos pidiendo lo que es justo. Valeria merece la custodia de los niños. Merece la mitad de los bienes. Merece la verdad. ¿La verdad? Andrés se rió, pero fue una risa amarga, desquiciada. ¿Qué sabrías tú de la verdad? Tú, que has pasado toda tu vida mintiendo. ¿Mintiendo? Lo miré sin comprender. ¿De qué hablas? Del santo sacrificio, de la pobre madre que todo lo dio. Mentiras. Sus ojos brillaban con una locura que me asustó. ¿Quieres que te diga la verdad? Mi papá tomaba porque tú lo volvías loco con tus expectativas. Se mataba trabajando porque nunca era suficiente para ti. Y yo crecí sintiéndome culpable por cada peso que gastabas en mí. Eso no es cierto, susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a arder en mis ojos. ¿No? Entonces, ¿por qué cada vez que necesitaba algo, tenías que recordarme cuánto trabajabas, cuánto te sacrificabas, cuánto te costaba? Andrés se acercó más a mí, su rostro a centímetros del mío. Me hiciste sentir como una carga toda mi vida. Toda mi vida. Yo solo quería que tuvieras una vida mejor. Mi voz se quebró. Que no sufrieras como yo sufrí. ¿Y qué hay de lo que yo quería? ¿Alguna vez me preguntaste si yo quería llevar el peso de tus sacrificios? ¿Si yo quería ser tu proyecto de redención? Retrocedió, pasándose las manos por el cabello. Por eso me enamoré de Sofía, porque con ella no tengo que ser el hijo perfecto, el producto de tus sacrificios. Con ella puedo solo ser yo. El dolor de esas palabras fue físico, pero no me derrumbé, no esta vez. ¿Y Valeria? ¿Y tus hijos? ¿Ellos no merecen que seas tú mismo también? Valeria nunca me entendió, escupió las palabras. Ella quería lo mismo que tú, un esposo perfecto, un proveedor perfecto, un padre perfecto. Nadie me preguntó qué quería yo. Querrás decir que nadie te dio permiso para ser un egoísta. La voz de Valeria sonó fuerte, clara, llena de una autoridad que yo no le había escuchado antes. Que nadie te dijo que estaba bien destruir tu familia por un capricho. Que nadie validó tu adulterio y tu crueldad. Andrés se dio la vuelta hacia ella. No tienes idea de lo que es estar en un matrimonio muerto, Valeria. Nuestro matrimonio no estaba muerto, respondió ella, ahora con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo mataste tú, con tus mentiras, con tu amante, con tu egoísmo. ¿Y tú crees que eres perfecta? Siempre quejándote de mi madre, siempre pidiéndome que la alejara de nuestras vidas. Porque tú me decías que ella era el problema, gritó Valeria. Porque tú me metías ideas en la cabeza. Y resulta que el problema nunca fue tu madre, fuiste tú. En ese momento, Sebastián, mi nieto de 5 años, salió de detrás de su madre. «¡Ya no griten!», chilló con su vocecita. «No quiero que griten más». Todo se detuvo. Andrés miró a su hijo, y por un momento, solo por un brevísimo momento, vi algo parecido al remordimiento cruzar por su rostro. Sebastián intentó acercarse a él, pero el niño retrocedió, buscando refugio en los brazos de su madre. «Me das miedo, papá», dijo el niño, y esas palabras fueron como un puñal para todos los presentes. Andrés se quedó congelado, mirando a su hijo con expresión de shock, y entonces, lentamente, la rabia regresó, pero era una rabia diferente ahora, más fría, más peligrosa. «Bien», dijo finalmente, con una voz escalofriante en su calma. «Si así quieren jugar, jugaremos. Tengo los mejores abogados. Tengo el dinero. Tengo el poder. Y voy a asegurarme de que se arrepientan de esto». «No, Andrés», dije, sacando de mi bolsa una copia de toda la evidencia que teníamos. La puse sobre la mesa, junto a los papeles de la demanda. «Nosotras tenemos esto. Documentos bancarios de tus cuentas secretas, fotografías de ti con tu amante, emails sobre tu planeado traslado a Monterrey, mensajes de texto donde amenazas a Valeria, y un testigo que vio cómo me amenazaste con quitarme mi casa». Su rostro palideció mientras miraba los documentos. ¿Cómo conseguiste esto? No importa cómo. Lo que importa es que lo tenemos. Y está todo en manos de un juez. Di un paso hacia él. Así que tú decidirás, hijo. Podemos hacer esto fácil o podemos hacer esto difícil. Pero de una manera u otra, vas a responder por lo que has hecho. Andrés me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «No puedo creer que me hagas esto». «Mi propia madre»,
Yo tampoco puedo creer las cosas que has hecho, respondí. Pero aquí estamos. Se quedó ahí, parado en medio de la sala, mirando los documentos, mirando a Valeria, mirando a sus hijos asustados, mirándome a mí, y por primera vez en esta horrible pesadilla, creo que realmente vio las consecuencias de sus acciones. Esto no ha terminado, dijo finalmente, con voz baja y amenazante. No, estuve de acuerdo. Pero al menos ahora todos conocemos la verdad. Tomó los papeles de la mesa y se fue, azotando la puerta con tanta fuerza que los cuadros de la pared temblaron. Cuando se fue, Valeria se derrumbó en el sofá, llorando. Los niños corrieron hacia ella, abrazándola, también llorando aunque no entendieran completamente qué estaba pasando. Y yo me quedé ahí, de pie, sintiendo una mezcla extraña de victoria y pérdida. Había enfrentado a mi hijo. Le había mostrado que no me iba a dejar aplastar. Pero el costo había sido nuestra relación. ¿Valió la pena? Me pregunté eso mientras veía a Valeria consolar a sus hijos, mientras pensaba en todas las semanas de preparación, en todas las revelaciones dolorosas, en todas las traiciones descubiertas. Sí, decidí, sí valió la pena, porque algunas cosas son más importantes que la paz falsa. Algunas cosas, como la dignidad, la justicia y el bienestar de los niños inocentes, valen la pena pelear por ellas. Incluso si pelear significa ir contra tu propia sangre. Han pasado 6 meses desde aquel terrible confrontación en el departamento de Valeria. 6 meses en los que muchas cosas cambiaron, algunas para bien y otras, bueno, algunas heridas simplemente no sanan tan rápido. Estoy en mi casa de Coyoacán, sentada en mi mecedora en el patio, viendo a Sebastián y Camila jugar con las macetas, plantando semillas de bugambilia que probablemente no prosperarán pero que los mantienen felices y ocupados. Es sábado por la tarde, y ellos pasarán el fin de semana conmigo, como lo han hecho cada 2 semanas desde que el juez dictaminó el acuerdo de custodia. Valeria obtuvo la custodia completa. El juez, después de revisar toda la evidencia, fue muy claro. Un padre que oculta dinero, que planea mudarse a otra ciudad sin considerar a sus hijos, que amenaza y manipula, no está en posición de exigir custodia. Andrés tiene derecho a ver a los niños cada 15 días, pero bajo supervisión durante el primer año, hasta que demuestre que puede ser un padre estable y responsable. También tuvo que dar a Valeria la mitad de todo, del departamento, de los ahorros, de las inversiones. Las cuentas secretas fueron divididas. Valeria recibió una pensión alimenticia generosa para ella y los niños. Y el juez dejó muy claro que si Andrés intentaba mudarse a Monterrey mientras sus hijos fueran menores, perdería todos sus derechos de visita. El plan de Andrés de empezar una nueva vida con Sofía se derrumbó. La empresa de Monterrey rescindió la oferta cuando se enteraron del escándalo del divorcio. Sofía, al ver que Andrés no era el hombre exitoso y sin complicaciones que ella pensaba, terminó la relación. Últimamente escuché, por Rosa, que Andrés está viviendo solo en un departamento pequeño de la colonia Narvarte, trabajando en el mismo puesto que tenía, habiendo perdido todo lo que pensó que ganaría. ¿Me da lástima? Sería mentira decir que no. Es mi hijo. Parte de mí todavía duele al pensar en él solo, en cómo destruyó su propia vida con sus decisiones. Pero otra parte de mí, la parte que despertó durante todo este proceso, sabe que esto tenía que pasar. Que a veces el amor más duro es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Andrés y yo no hemos hablado directamente desde aquella confrontación. Cuando viene a recoger a los niños, se queda en el coche y Valeria los baja. Cuando los trae de vuelta, hace lo mismo. Me mira a través del parabrisas con una mezcla de resentimiento y algo que podría ser vergüenza, pero nunca sale del coche. Me pregunto si algún día podremos hablar de nuevo. Si algún día él entenderá por qué hice lo que hice. Si algún día me pedirá perdón por las cosas terribles que dijo y que hizo. No lo sé. Y he aprendido a estar en paz con esa incertidumbre. Valeria y yo, sorprendentemente, nos hemos vuelto muy cercanas. Ella vende el departamento de Santa Fe, demasiados recuerdos amargos, y compró una casa más pequeña pero acogedora en la colonia del Valle. Con el dinero del arreglo, pudo pagar la casa completamente y aún le sobró para invertir y asegurar el futuro de los niños. Nunca pensé que diría esto, me dijo hace unas semanas mientras tomábamos café en mi cocina, pero eres la mujer más fuerte que conozco, María Elena. No soy fuerte, respondí honestamente. Solo decidí dejar de ser débil. Hay una diferencia. Ella sonrió. Los niños te adoran.
¿Sabes? Preguntan por ti todos los días. Y es verdad. Sebastián y Camila ahora pasan mucho tiempo conmigo. Les enseño las cosas que sus padres nunca tuvieron tiempo de enseñarles. Cómo hacer tortillas desde cero, cómo cuidar plantas, cómo escuchar el canto de los pájaros en la mañana. Les cuento historias de mi pueblo en Oaxaca, de mi vida, de las cosas que he aprendido. Y ellos, sin saberlo, me están enseñando a mí también. Me están enseñando que no es demasiado tarde para vivir, que no es demasiado tarde para encontrar alegría, que el sacrificio es noble, pero la dignidad es más importante. He comenzado a hacer cosas por mí misma, pequeñas cosas. Me uní a un grupo de mujeres mayores que se reúne en la parroquia los martes. Tomé un curso de lectura en la biblioteca local. Empecé a vender mis tamales no por necesidad, sino porque disfruto hacerlos. Y con el dinero extra, compré plantas nuevas para mi jardín. Mi casa, mi pequeña casa de Coyoacán que por poco pierdo, se ha convertido en un refugio. No solo para mí, sino para Valeria cuando necesita hablar, para los niños cuando necesitan escapar de las tensiones del divorcio, para mis hermanas cuando quieren visitarme. La semana pasada, Rosa me dijo algo que se me quedó grabado. Mari, tú siempre has sido el pegamento de esta familia, pero antes era el pegamento que se sacrifica y se rompe para mantener todo junto. Ahora eres el pegamento que se mantiene fuerte y hace que los demás también se fortalezcan. No sé si soy tan sabia como Rosa me hace parecer, pero sé que algo cambió en mí fundamentalmente. Ya no miro al piso cuando camino, ya no pido perdón por existir, ya no acepto migajas de amor cuando merezco banquetes completos. ¿Perdí a mi hijo en el proceso? Tal vez. O tal vez solo perdí la ilusión de lo que nuestra relación era. Tal vez nunca tuvimos la relación que yo pensaba que teníamos. Tal vez mi amor era tan abrumador, tan lleno de expectativas no dichas, que lo asfixió en lugar de nutrirlo. Son preguntas difíciles, preguntas sin respuestas fáciles, pero al menos ahora tengo el coraje de hacérmelas. Abuela, me llama Camila, corriendo hacia mí con las manos llenas de tierra. Mira, la semilla ya está enterrada. La levanto en mi regazo, sin importarme que ensucie mi vestido con sus manos terrosas. Muy bien, mi amor. Ahora hay que regarla todos los días y esperar. ¿Y va a crecer? Si la cuidamos bien, si tenemos paciencia, si no nos rendimos... Sí, va a crecer. La beso en la frente. Las cosas bonitas toman tiempo, pero siempre valen la pena. Sebastián se une a nosotras, y los tres nos sentamos en la mecedora, mirando el jardín donde las bugambilias ya florecidas danza con la brisa de la tarde. El sol comienza a ponerse, pintando el cielo de Coyoacán con tonos naranja y rosa. Y en ese momento, con mis nietos en mis brazos, con mi casa segura bajo mis pies, con mi dignidad finalmente intacta, me doy cuenta de algo. La victoria no siempre es ruidosa, no siempre es obvia. A veces, la victoria es simplemente estar sentada en tu propia mecedora, en tu propio jardín, con tu propio futuro en tus manos, y sentirte en paz. He pasado 62 años aprendiendo a dar. Ahora estoy aprendiendo a recibir amor sin culpa, a recibir ayuda sin vergüenza, a recibir respeto sin pedirlo. Andrés me dijo una vez que mi amor era asfixiante, y tal vez tenía razón, pero también tenía que aprender que el amor sin respeto no es amor, es dependencia, y que dar sin límites no te hace noble, te hace invisible. Ahora soy visible, tal vez no para mi hijo, al menos no todavía, pero soy visible para mí misma, y eso, finalmente, es suficiente. Las semillas que Camila plantó tardarán meses en crecer, si es que crecen, pero nosotras estaremos aquí para verlas. Valeria, los niños y yo, cuidándolas, regándolas, esperando con paciencia, porque eso es lo que hacemos las mujeres fuertes. Plantamos semillas de esperanza incluso cuando el terreno parece estéril, y cuando finalmente florecen, las flores son más hermosas porque sabemos cuánto esfuerzo costaron. Mi nombre es María Elena Sánchez Viuda de Morales. Soy limpiadora, cocinera, jardinera, abuela. Soy una mujer que casi pierde todo pero que se negó a perderse a sí misma. Y esta es mi historia. No de víctima, sino de superviviente. No de sacrificio infinito, sino de dignidad recuperada. No de final, sino de nuevo comienzo.